Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis del capítulo número 11 de Jojoland. Como recordamos, al final del capítulo 10, el misterioso enemigo ataca a Dragona, que empieza a desangrarse en el cuello. El capítulo 11 empieza con Dragona utilizando Smooth Operators para desplazar la herida fuera del cuello. Para ello, coge una botella que está cerca y de alguna manera el Stan coge la herida y la pone en la botella, que de repente explota. Después de ese momento de máxima tensión, Usagi le declara su amor a Dragona. Pero Dragona le ignora diciendo que hay cosas más importantes de las que ocuparse ahora mismo y que de todas maneras no le interesa mucho el amor ahora mismo. Usagi propone utilizar su stand para conseguir un detector de metales y así poder localizar al enemigo por el cuchillo que tenía. Pero el grupo se da cuenta de que ha dejado un rastro de gotas de sangre, lo cual va a volver la búsqueda mucho más fácil y rápida. El grupo va siguiendo la traza de sangre y llegan a un aparcamiento, en el que se vuelven a encontrar a la pareja del capítulo anterior de la relojería, con la persona que se parecía mucho a Josu de Jojo Lion, y sospechan que el misterioso enemigo tiene que estar cerca. Paco lo agarra por el cuello a él y le pide a él y a su novia que muestren sus tobillos para ver si están heridos, porque recordemos que el misterioso enemigo fue herido en el tobillo derecho o izquierdo, no me acuerdo. En ese momento vuelve a aparecer el misterioso enemigo, que se había fusionado con la puerta delantera del coche. El enemigo intenta atacar a Yodio, pero Yodio esquiva el ataque y el enemigo destruye la ventanilla. Tras el ataque, el enemigo vuelve a desaparecer. El problema es que el grupo ha vuelto a perder el rastro del enemigo, pero se dan cuenta de que el reloj de la pareja se ha caído de la pulsera de la novia y se empieza a mover por el suelo, como si estuviera atraído por algo. Vale, perdón, que tenía la garganta un poco seca. El grupo se da cuenta de que el reloj debe de ser atraído por la roca volcánica que tiene el enemigo misterioso. Esto va a permitir al grupo poder perseguirlo hasta la playa porque el reloj va hacia allí. El grupo se acerca a la playa y, mientras piensan cómo acorralarlo, el enemigo vuelve a aparecer detrás de Paco, convertido en una ola. El enemigo ataca a Paco en el tobillo, pero antes de que vuelva a escapar, Yodio lo agarra por detrás y se tira al agua con él. El problema, como Yodio explica, es que November Rain no funciona bajo el agua. Es por eso que Yodio intenta aguantar lo máximo posible bajo el agua. Y si yo he entendido bien la escena, Yodio utiliza el oxígeno dentro de la barca para poder respirar, un poco como Jonathan Joestar en su combate contra el caballero de Isabel I o de María Stuart, no me acuerdo, al principio de Phantom Blood, en el combate en el que Jonathan y Zeppeli luchan contra Tarkus y no me acuerdo. En todo caso, Jonathan, si no me equivoco, utiliza el oxígeno que está en las profundidades para poder recuperar el oxígeno y utilizar el jamón. Me recordó un poco a eso. Y creo que Jotaro también lo utiliza en su combate con el stand al principio de Star Wars Crusaders en el barco. Esto le permite a Yodio mantenerse bajo el agua más tiempo. Y mientras tanto, sorprendentemente, Paco propone al grupo que el enemigo se una a ellos. ¿Por qué? Bueno, pues porque Paco dice que las cabezas de gato que Yodio vio en su bolsa no eran más que patatas, eran una ilusión para meterle miedo a Yodio, para amenazarle. Por lo tanto, Paco acaba deduciendo que el enemigo mantiene a estos gatos como sus mascotas en la jungla. Y, además, debe de conocer bastante bien la roca volcánica, incluso mejor que Rohan. Sin saber lo que va a hacer Yodio, vemos a un pescador que está esperando en la costa y de repente pesca un pez. Al abrir la boca, vemos que el reloj que la pareja estaba buscando está ahí dentro. Y el capítulo termina con la chica, con la novia del Josu hawaiano, yéndose de ahí a ver que su novio es un inútil y que no encuentra el reloj. Y ya está, así se acaba.
Entonces, el capítulo ha estado bien. Yo pensaba que Yodio iba a perder los nervios como el primer capítulo de la parte 9 al ver a su hermana al borde de la muerte, pero ha sabido mantener la calma. Para el próximo capítulo, imagino que el grupo logrará de alguna manera convencer al enemigo de unirse a ellos o de al menos cooperar durante un tiempo. Así podremos saber más sobre la roca volcánica, el origen y características de sus habilidades, saber si es un hombre roca, quién le envía o a quién conoce. En todo caso, nos veremos en el próximo capítulo 12 el próximo mes. Y es curioso porque los últimos capítulos se llaman The Hustle, parte 1, parte 2, parte 3, pero no han girado en torno ni a Paco ni a su stand. A lo mejor en el próximo capítulo, Paco será el principal personaje al negociar con el enemigo e intentar convencerlo, porque como recordamos, es Paco quien ha propuesto que el enemigo se una a ellos como un aliado. Pero no veo cómo The Hustle puede ser protagonista. Pero bueno, en todo caso, gracias por el apoyo a la serie cada mes y nos vemos muy pronto para el análisis del capítulo número 12. Dejad un like, un comentario con vuestras teorías o vuestra opinión sobre lo que he podido comentar y nos veremos próximamente. Un saludo y hasta la próxima. Chao.